trabajar el tema de los procedimientos contractuales, pero en una perspectiva en la que lo fundamental está en comprender la racionalidad que está detrás de los procedimientos de contratación pública. Eso debido a que los tipos específicos y modalidades específicas de los procedimientos contractuales han venido variando en varias oportunidades en los últimos 15 años. Y lo más probable es que continúen modificándose, razón por la cual es conveniente poder tener instrumentos para evaluar si las modificaciones son razonables o no, porque todo modelo de contratación pública tiene algún cambio siempre fundamentado, se entiende, en la necesidad de que haya una mayor coherencia entre el diseño del procedimiento y lo esperado de él con el escenario en que se aplica, que es un escenario de gestión pública y en que están presentes diversidad de interesados que tienen expectativa en esa operación. Quienes estamos en el ámbito de la administración pública algún tiempo, fácilmente nos damos cuenta que las modificaciones se pueden producir de manera periódica y que lo importante es determinar si esas modificaciones resultan convenientes o no para lo que se pretende. Solamente como dato, recordar que esta ley fue aprobada hace más de un año y ha demorado un año prácticamente en reglamentarse. Y lo más interesante, el reglamento estaba listo 6 meses antes de aprobarse. Entonces, había una decisión política que tomar y según la información tenida, la razón fundamental era que se estaba evaluando si es que era pertinente o no lanzar la ley y el reglamento conforme a esta nueva versión. Lo más probable es que dentro de unos años nuevamente estemos en la misma situación, en la que eventualmente haya propuestas normativas nuevas, perspectivas nuevas. Y la pregunta es si quienes estamos acá y estuviéramos en ese entonces, podremos evaluar si es que esa nueva normativa será pertinente o no. Vale decir, la misma situación. Entonces, lo fundamental es encontrar cuáles son los ejes de la contratación pública que me permiten evaluar si los procedimientos contractuales nuevos son acertados o no en cuanto al diseño que tienen. Para cuestiones ya más operativas, también podemos trabajarlas en el tiempo que tengamos, pero eso está en la norma, eso está relativamente claro, salvo hubiera alguna duda que se necesite resolver. Por lo demás, lo fundamental en esta sesión, creo yo, es el aspecto central, cómo razonar en el ámbito de contratación pública. Cómo razonar. Es como cuando tú aprendes algún idioma, ¿verdad? Te dicen, aprendes inglés, entonces tienes que razonar en inglés. Y cuando ya te habitúas a hablar inglés, según dicen los que saben hablar inglés, ya piensas en inglés. Y en chino no sé cómo pensar, ¿no? Chino. Es decir, ya tu razonamiento va a estar. Igual es acá. Ya, tú entras a contratación pública, no es igual que contratación privada. Cuando tú piensas en contratación privada o en términos de contratación privada, la lógica es completamente distinta a cuando piensas en contratación pública. La actitud que tú puedes tener en el ámbito de los contratos privados es muy diferente a la actitud que tú puedes tener en los contratos públicos. Incluso por las normas que te guían. En el ámbito privado, tu libertad, en tu vocación expansiva, te permite contratar de la manera que tú desees. Y si algo te olvidas, la ley recién ahí ingresa a llenar aquello que tú olvidaste. Y son escasas las disposiciones que te dicen
que no puedes hacer algo porque si lo que haces sería nulo. En cambio, cuando uno va al ámbito público es al revés. En el ámbito público tú tienes que tener tu norma en la mano. Y antes de contratar, durante la contratación y después de la contratación, estar siempre chequeando tus normas. ¿Por qué? Porque la característica es que son de aplicación directa a la operación. Es decir, tú tienes que estar permanentemente ceñido a lo que te digan esas normas. Y además, como común denominador, son de orden público. Es decir, necesariamente se debe cumplir, porque si no lo hicieras, lo que realices será absolutamente nulo, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran haber. Entonces, y hay márgenes, por supuesto, discrecionales, pero aún cuando haya márgenes discrecionales, tú tienes que fundamentar por qué lo hiciste así. Sobre todo si eres funcionario público, porque cuando un funcionario público tiene un margen discrecional para evaluar la situación y tomar una decisión, no es a la libre, sino que tiene que tener una fundamentación y registrar ese fundamento de por qué lo hizo de tal manera. Esa es la gran diferencia, solamente por mencionar un tema, un aspecto, entre la lógica de la contratación privada con la lógica de la contratación pública. En esta segunda línea es donde se inserta todo lo que es la legislación sobre contrataciones del Estado. Y tiene una racionalidad que es tenerla bien captada, e incluso para definir cuáles son los pasitos que hay que seguir en la contratación pública, hay un punto de partida que lo veremos y que nos lleva a saber por qué tiene determinadas características el procedimiento contractual. Los demás son énfasis. Un tiempo la legislación enfatiza unos temas, otro tiempo enfatiza otros temas y va explorando qué cosa es mejor. Algunas de las opciones que hemos tomado en el Perú están dando resultados ya en tiempo, entonces se mantienen. Otras todavía no cuajan, entonces estamos explorando una u otra modalidad, estamos lanzándonos a cuestiones nuevas. Es decir, hay todo un ambiente en el que estamos definiendo cuáles son los parámetros dentro de los cuales se produce la contratación pública. Voy a presentar de manera directa cuál es la situación de la legislación actual respecto de lo que ha venido siendo el modelo. Y apreciaremos que hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian. Lo ventajoso está en que los elementos centrales de nuestro sistema y que se han ido definiendo como componentes del sistema en los últimos 15 años se han consolidado. Y más bien, grosso modo, lo que sí ocurre es que énfasis de determinados de estos aspectos han variado, pero énfasis, no que se elimine. Por darles un ejemplo, el SEACE queda ratificado como una vía propia del sistema, es decir, ya se ha consolidado como una opción de cómo estructurar el sistema, valiéndonos de tecnologías de la información, y más aún que hoy se está extendiendo aún más el uso de esta tecnología de información en los ámbitos públicos y privados. Por lo tanto, resulta lógico entender que se mantenga el SEACE. En la práctica, el SEACE tiene sus momentos bonitos, sus momentos duros, a veces estás feliz, a veces te da cólera, pero ahí está el SEACE. Habrá nuevas versiones del SEACE, ya han habido 3 hasta hoy, puede haber una cuarta, una quinta, 15ª versión, todo depende de lo que necesitemos como país. Cada vez es más barato poder hacer las modificaciones, por lo tanto, ya el SEACE se convierte en un elemento, un factor natural, un componente natural del sistema. Ya difícilmente se lo va a eliminar. Que no es el caso de otros componentes en los que todavía se discute. Por ejemplo, lo relacionado a subasta inversa. La subasta inversa se mantiene,
La pregunta es si mantenemos la subasta inversa solamente por vía electrónica o también hacemos la convivencia entre vía manual y vía electrónica, que es lo que hemos venido teniendo. Se ha optado por la nueva ley que solamente sea por vía electrónica. ¿Dará resultado? ¿No dará resultado? El tiempo lo dirá. El tiempo nos va a ir mostrando qué es lo pertinente y qué cosas no es pertinente. Hemos incorporado una nueva modalidad extrayendo de la contratación de servicios lo que es la contratación de consultores individuales. Una modalidad para el Perú nueva como modalidad específica pensando en determinadas personas con ciertas calidades, que es un intermedio entre el servicio personalísimo y lo que es el concurso como lo hemos conocido hasta ahora. Desde aquí ya damos el mayor énfasis en las calidades y trayectoria de las personas, pero de todas maneras hay un concurso y hay entrevistas, etcétera, como veremos en su momento. Estas nuevas modalidades en el tiempo darán resultado, no darán resultado, cuáles son los factores de éxito y cuáles son los factores críticos de estas nuevas modalidades. Eso es lo que el tiempo nos va a ir mostrando. Muy bien, con esto entonces vamos a empezar a ver el tema de la legislación. El énfasis por supuesto va a estar en procedimientos de selección, pero el corolario es fundamental, la comprensión de los principios, los criterios en los que se fundamenta esta contratación pública. Veamos entonces a la ley nueva en esta evaluación de por dónde va el tema. Empecemos. Hay un elemento clave en los contratos públicos y es el concepto de contrato público. Tener claridad sobre el concepto de contrato público y unidad de criterio en el concepto de contrato público tiene la ventaja que nos va a dar un lenguaje común. Entonces nos vamos a entender. 15 años atrás no había una comprensión entre quienes trabajábamos los temas de contratos públicos, porque no había un concepto único o un concepto extendido de tal manera que uno pueda considerar que es un concepto uniforme. Uno lo entendía de una manera, otro lo entendía de otra manera. Por ejemplo, se disputaban dos tesis. Una tesis que decía que el contrato administrativo se caracteriza porque siempre el Estado tiene prerrogativas especiales a su favor, pudiendo resolver o modificar el contrato en cualquier momento sin responsabilidad para él. Esa era una tesis. Y cuando eso no ocurría, entonces el Estado contrataba ejerciendo su personalidad privada y por lo tanto como un privado cualquiera, sin prerrogativas para él. Esta primera tesis tuvo el problema de que nunca supo explicar cuándo el Estado no es poder, es decir, cuándo el Estado es un privado. El Estado siempre es público. Ahí es donde gana la otra tesis, que es la que hoy rige, que dice no, el Estado siempre es público, el Estado siempre tiene personalidad pública, entonces siempre en la celebración de un contrato está ejerciendo poder. Lo que ocurre, dice esta segunda tesis, es que el Estado, antes de contratar, a nivel de las leyes, decide el régimen a que va a someter las contrataciones en los que una de las partes es una entidad pública y divide en tres zonas: contratos con prerrogativas especiales para la entidad pública, contratos sin prerrogativas especiales o contratos con prerrogativas en determinados supuestos. Y mañana hace un chocolateo y no pasa nada, porque todo va a depender de su política normal, o sea, el modelo que él quiere. Es esta segunda tesis la que ha prosperado hoy y es la que inspira a nuestra legislación actual y también inspira a quienes trabajan el tema de los contratos públicos. Y este concepto nos lleva a algo importante. Cuando uno lee la nueva ley, cuando uno lee las definiciones de la ley y uno relaciona esas definiciones y diversos artículos de la ley, llega a una conclusión, y es que el concepto del contrato de la administración pública ya tiene buen tiempo manteniéndose en esta segunda opción. Es decir, no hay una variación en esta segunda opción. Y que parte por ubicar a este contrato dentro de lo que es el denominado fenómeno del poder. Y la figura es la siguiente.
Se parte de una explicación sobre la sociedad, señalando que los seres humanos, hace miles de años, se supone, cuando no habríamos tenido organización alguna, habríamos estado dispersos y en algún momento habríamos celebrado un pacto social, es decir, un pacto que nos permite relacionarnos entre nosotros y que nos produciría dos efectos. Este pacto está en la Constitución política. El efecto de este pacto social es doble. Por un lado, da surgimiento a la sociedad, que es el conjunto de vínculos que relacionan a quienes se incorporan a ella, y que tiene como propósito la sociedad hacer realidad determinados valores y metas programáticas que van a sustentar la existencia misma de la sociedad. Cuando uno lee la Constitución política, y todos debemos leerla por lo menos una vez en nuestra vida, nos señala cuáles son aquellos valores, metas programáticas que nos proponemos como miembros de una comunidad. Hoy, por ejemplo, es el Día del Agua, ¿verdad? De parte, como miembros de la comunidad, tenemos la obligación de ser cuidadosos con este recurso que es limitado y que, si usamos prudentemente el agua, nos lleva a que otros puedan también tener agua en nuestra comunidad. Pero no solamente es un tema de que me impide pagar más, sino que además, al yo ahorrar agua, sin dejar de utilizar lo que necesito, puedo aportar en la comunidad a que otros miembros de la comunidad también satisfagan esta necesidad de agua. Entonces hay un sentido de pertenencia a una comunidad. O, por ejemplo, hacer realidad el valor justicia, el desarrollo de la cultura, el desarrollo equilibrado del país, por ejemplo. Esas son metas que nos proponemos como comunidad, que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque eso nos permite lograr mejores condiciones de calidad de vida, un mayor acercamiento a las condiciones de felicidad, que es el nuevo concepto que está trabajando ahora Naciones Unidas y la gente que trabaja sobre temas de derechos humanos. Es decir, que de manera integral nos sintamos cada vez mejor, tanto personalmente, familiarmente, como a nivel de toda la comunidad. Entonces, la sociedad va por ahí. Pero noten que esa sociedad surge, según esta tesis, porque hemos pactado hacerlo. La historia nos demuestra que no siempre ha sido pactado, que había sido impuesto, pero finalmente se forman las comunidades. El otro efecto de ese pacto social es que cada persona renuncia a una cuota de su libertad. Las líneas verticales representan a la libertad de cada cual que se incorpora a la comunidad y va a ser una cuota de esas libertades que es la renunciar. Pues ya no podrás hacer las cosas por ti mismo, alguien las hará por ti. Esas cuotas de libertad renunciadas se fusionan, alegóricamente se fusionan y se transforman en lo que se conoce como aquella fuerza ordenadora capaz de generar un orden y activar el orden, que no es sino el poder. El poder va a existir para ayudar a que en la comunidad se hagan realidad esos valores y metas programáticas que justifican la existencia de la comunidad misma. Y este poder se va a manifestar a través de funciones. Cuando el poder se ejerce para emitir normas con naturaleza de ley, se ejerce la función legislativa. Hay que el Congreso, el Consejo de Ministros cuando aprueba decretos de urgencia, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales con sus ordenanzas. Está la función jurisdiccional, encargada a la formación de jueces, la función administrativa, a la administración pública, todo el conjunto de entidades que ejercen el poder para concretar, que es lo que nos interesa, y un conjunto de funciones especiales como el control gubernamental, encargado a la Contraloría y a las entidades del Sistema Nacional de Control, el control de constitucionalidad de las leyes, encargado al Tribunal Constitucional o a los jueces cuando inaplican, la defensa del pueblo, encargado a la Defensoría, y la función electoral, encargado, ya sabemos, al programa de la elección, que ahora está muy de moda. Muy bien. En este panorama, ¿dónde está la contratación pública? Bueno, la contratación pública se ubica donde dice función administrativa. Es decir, cuando se contrata una entidad pública, lo que está ejerciendo al contratar es poder. Está ejerciendo el poder en una de sus modalidades, poder para concretar.
Es decir, está ejerciendo función administrativa del poder. Entonces, cuando hay contratación pública, graben en su mente, si tú eres funcionario público, recuerda, estás ejerciendo poder en ese momento, seas de logística, seas del área usuaria, seas del área que aprueba, etcétera, tú estás ejerciendo poder, y específicamente función administrativa del poder. Y por lo tanto, hay principios y hay reglas, hay normas que regulan el ejercicio de ese poder. Y tú ejerciendo ese poder, vas a celebrar un acuerdo de voluntades con un tercero, o la entidad a través tuyo, o tú vas a aportar para que la entidad con un tercero celebre un vínculo contractual. Ese tercero puede ser un privado o puede ser otra entidad pública. Si es un privado, él ejercerá su libertad, y si es otra entidad pública, al igual que tú, también ejercerá poder. Entonces, en la contratación pública siempre va a haber el encuentro entre una entidad pública que está ejerciendo poder con un privado que ejerce su libertad, o dos entidades públicas, cada una de las cuales ejerciendo poder. Regla de oro: si eres consciente de ello, entonces tómate tus cuidados, porque significa que es muy probable, y en efecto así es, que haya diversas normas, principios de ineludible cumplimiento que tienen que regir la construcción de esa operación contractual. Por lo tanto, no estás ante un contrato privado en que tú eres absolutamente libre de contratar como quieras, y en las condiciones que quieras, y en la orientación que quieras. Acá no. Aquí hay cierto encauzamiento incluso de las finalidades perseguidas. ¿Por qué? Porque como tú estás ejerciendo poder, y específicamente función administrativa del poder, entonces tienes que compartir esa finalidad del poder. ¿Qué cosa es? Ayudar a hacer realidad esos valores y esas metas programáticas. Es decir, cuando tú contratas administrativamente, tiene que haber un alineamiento de esa contratación con esos fines últimos del poder, que es ayudar a que en la comunidad se hagan realidad valores y metas programáticas. Por eso es que quienes aquí sean funcionarios o servidores públicos, y quienes no también saben que esto es así, cuando se elabora, el área usuaria elabora las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, hay un rubro que dice finalidad pública, ¿o no? Ahí es donde tiene que meter todo el rollo. Con este contrato lograremos aportar a que en la comunidad se haga realidad el valor, justicia, y la meta programática, educación para todos, de modo que impacte positivamente en el desarrollo de la comunidad. Ahí se comienza a hacer el rollo. ¿Bien? Lo que está diciendo es: yo estoy provocando el ejercicio del poder, consciente de que al ejercerlo vamos a favorecer a la consecución en la sociedad de uno o más de esos valores o de esas metas programáticas. Esa es la conexión que tiene